relacionarse con ellas. Bàsicament, visibilitat i credibilitat, que crec que és un bon espai de visibilitat per a les empreses i també per donar credibilitat a un event com aquest. Home, pel World Trade Center és una oportunitat de negoci per a les empreses de Cornellà i és un fet de poder treballar i la paraula networking entre les empreses de Cornellà i les empreses que estan ubicades al World Trade Center. Internacional a la transformación del mundo. Nuevas oportunidades en el exterior. Así que lo que... Abrumando la regulación, regulando. En principio, en este momento, cuanto más... lo que tienen que explicar, ¿no? Pues personas de mucha solera, de mucha transparencia. Probablemente la Audiencia Nacional debería de... Cornellà Creació jo crec que és un assumpte molt interessant que s'ha consolidat aquí a Cornellà i és un punt de trobada de tots els empresaris d'aquí de Cornellà i d'aquesta àrea del Baix Llobregat i a més els events com a tals el nivell que tenen és altíssim. Avui mateix tenim una persona de referència amb tot el tema de la innovació i nosaltres encantats de participar-hi. Bé, doncs avui posem el punt final a la temporada 2016, una edició que ha mantingut el mateix esperit que van començar el 2009, el de reflexionar sobre temes d'interès econòmic, recolzant i donant eines per impulsar el nostre teixit econòmic. Al llarg d'aquests anys hem tractat molts temes, però el nostre objectiu, l'essència del Cornellà Creació Fòrum, es manté, el d'estar al costat de la petita i de la mitjana empresa. Aquest cicle de conferències és una oportunitat de trobada, de diàleg, on la conversa, la paraula i la reflexió són protagonistes. Durant aquesta 7a edició han participat 10 ponents diferents, combinant les ponències magistrals amb els face-to-face i també hem tingut, gràcies als nostres patrocinadors, 3 escenaris diferents, el World Trade Center, el Museu Bar i aquest, l'Auditori. I gràcies també a tots vostès, perquè gràcies a vostès això és possible, ja que registrem de mitjana cada temporada 1 miler de participants, de seguidors. Gràcies a vostès que sou el nostre públic. Durant el 2017 seguirem igual, sumant esforços a més actualitat i a més temes interessants. La primera conferència serà el 13 de gener, en aquest mateix espai i a la mateixa hora. Tindrem com a convidat a un il·lustre pensador, fundador i president del Grupo de los 50, que reuneix a líders empresarials, científics, polítics i líders de comunicació de tot el món. El nostre convidat està considerat un dels columnistes més llegits de llengua espanyola arreu del món. La premsa més important d'Amèrica Llatina, Estats Units i Europa publica els seus articles. Estem parlant, ni més ni menys, que de Moisès Naim. Potser el seu nom no és molt conegut, però és molt popular i líder del pensament global del món. Però això, com deia, serà el dia 13 de gener. Abans tenim avui aquesta cita que ens ocupa avui. Avui tindrem un debat intel·lectualment molt interessant. L'escriptora d'origen turc, Elif Shafak, crec que dic bé el seu cognom, i el periodista català Marc Maginedas ens visiten avui. Ambdós s'obriran a aquest fòrum sincerant-se sobre la veritable situació que es viu en conflictes bèl·lics, sobretot de Turquia, de Rússia,
I també explicaran aquelles coses que potser no s'expliquen del jihadisme i d'altres secrets, experiències personals que han viscut. Sabrem més dades dels nostres convidats d'avui de la mà del presentador que ens ocupa avui, Enric Hernández, director del Periódico de Catalunya, que els presentarà, com sempre, després del dinar. Enrique Hernández ocupa este cargo desde hace 5 años, cuando dejó la dirección adjunta del País en su edición catalana. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, domina el inglés y el francés. Prácticamente toda su carrera ha estado centrada en la prensa escrita. Sus primeros artículos los hizo para el diario catalán Avui, donde trabajó como corresponsal político delegado en Madrid. Unos años más tarde, en el 98, dejó la corresponsalía para ser redactor jefe de la sección de política en el Periódico de Cataluña, puesto que solo ocupó un año. En el 99 empezó a ser director delegado de la publicación en Madrid. Como buen Aries, le gusta la vida tranquila, en este caso en Tarrasa, junto a su mujer y a su hijo. Durante más de una década ha combinado su trabajo con participaciones en tertulias y programas de televisión y de radio, básicamente en Televisión Española, TV3, Radio Nacional y también Cataluña Radio. Además, en su currículum, por qué no decirlo, también destaca su presentación el año pasado a Richard Wakefield aquí en el Cornella Creació Forum. Es un placer para nosotros tenerlo otra vez. Como siempre les digo, su intervención será después de la comida, así que aprovechen este foro para hacer contactos, para hacer, ¿por qué no?, también amistades, y también disfruten de la comida. Bon profit y hasta después. Bona tarda, se sent? Què tal? Són les 3:12 i si us sembla arrenquem. Molt bona tarda, espero que hàgiu disfrutat del dinar. En primer lloc vull agrair als amics de Cornella Creació que hagin... Perdonat, torno a començar. Sabéis que entre nuestros invitados de hoy está Marc Maginedas y está Elif Shafak, que habla castellano, lo entiende perfectamente, por lo tanto vamos a intentar desarrollar esta conversación en castellano, aunque ella luego en el debate se exprese en inglés. Quería dar las gracias a Cornella Creació Forum por esta invitación, por darme el privilegio de asistir a esta conversación, por conocer a Elif, a Marc no, que ya lo conozco mucho, pero para Elif es un placer haberlo conocido y poder asistir a este coloquio y ejercer estas funciones de presentador. Felicitar al Ayuntamiento de Cornellà, a su alcalde Antoni Balmón y a la sociedad civil y a las empresas de Cornellà por haber dado este paso adelante. Yo es la segunda vez que vengo aquí a presentar, espero que no sea la última. Por haber dado este paso adelante para convertir a Cornellà, para poner a Cornellà en el mapa del conocimiento del debate, para de alguna forma combatir el prejuicio según el cual todo lo importante pasa en Barcelona ciudad. La presentadora molt amable decía que yo vivo en Tarrasa, yo soy de Barcelona, nací en Tarrasa accidentalmente, pero vivo en Barcelona. Pero me he dado cuenta que fuera de Barcelona pasan cosas. Mis padres viven en Sant Cugat, mi hermano vive en el Baix Llobregat, pasan cosas fuera de Barcelona y a veces desde Barcelona no lo contamos. Que desde Cornellà o desde otros grandes municipios del área metropolitana se toman iniciativas como esta. Es muy importante, no solo para poner el mapa, que Barcelona es mucho más que la ciudad, sino también para que la gente que viene de fuera, como el propio Elif, cuando vuelva a Londres, sabrá que hay una cosa que se llama Cornellà, que aporta mucho al conjunto del país. Y de verdad me parece muy interesante. 41 ediciones he contado esta mañana, una cuarentena de ediciones entre conferencias y formatos como el de hoy, face to face, que creo que merecen un aplauso. Como saben, los dos protagonistas de hoy, los protagonistas de esta conversación son Elif Shafak y el periodista Marc Maginedas. De Shafak, que tiene una mirada que luego podremos comprobar, una mirada literaria y una mirada física cautivadora. Yo creo que luego podéis comprobar cuál es su visión sobre el mundo. Yo simplemente os voy a dar algunos datos
Unos datos para que pongamos en contexto de quién estamos hablando. Es una de las voces literarias más internacionales que ha dado Turquía, con 14 libros publicados, algunos en turco y otros en inglés. Nacida en Francia, pero de origen turco, ha vivido en varios países, incluso en España, por eso entiende y habla el castellano. Graduada en Relaciones Internacionales en Oriente Próximo, posgrado en Ciencias del Género y Estudios de la Mujer y doctora en Filosofía. Pero sobre todo Shafak es una de las voces más críticas con la deriva que está llevando a cabo, se está produciendo en Turquía, tanto deriva sociológica como deriva política, ¿no? Y particularmente con la discriminación de la mujer, con la homofobia y con la marginalización de las minorías. Por esta razón, incluso ha sido perseguida judicialmente por su obra, y hoy nos podrá explicar mejor esa relación de amor-odio que tiene con Turquía y también con Estambul. Un día particularmente propicio para hablar de estos temas, porque comentábamos con ella que esta mañana Erdogan ha tenido el detalle de proporcionarnos materia para el debate al anunciar que está dispuesto a abrir las fronteras para que los refugiados pasen al continente, aquellos refugiados que él se propuso a contener e incluso a reprimir a cambio de contrapartidas de la Unión Europea. Yo creo que lo que está sucediendo en Turquía, particularmente después del golpe o autogolpe del pasado verano, merece una reflexión en la que no solamente participará Elif, sino también Marc. Marc es un personaje. Yo siempre cuento... Marc es periodista del periódico, como sabéis, lleva muchos años más que yo en el periódico, ha sido corresponsal en Magreb, lo fue en Rusia, vuelve a estar en Rusia, es un culo inquieto, como decimos aquí. Hay una parte de su historia que nosotros procuramos hablar poco, que son los 6 meses que estuvo de vacaciones pagadas en Siria, sin pegar golpe, cobrando todos los meses, cobrando los fines de semana, todos los fines de semana. Es una cosa que nunca le perdonaré. Lo llamativo, después de aquellos 6 meses de padecimientos compartidos, no con él, que no podíamos hablar, pero sí con su familia, con todo lo que se mueve que podéis imaginar en torno a un secuestro como el que sufrió él por parte del Estado Islámico. Él un domingo por la tarde aterriza en el aeropuerto del Prat en un avión militar, le espera a la vicepresidenta del gobierno, una comitiva muy pequeña de su familia y 3 personas del periódico, y él, cuando me ve demacrado, con menos pelo todavía del que tiene ahora, que yo, ahí andamos, lo primero que me dice: yo me quiero ir de corresponsal a Moscú. No diré la palabra que me salió de dentro cuando un tío que llevaba 6 meses secuestrado me dice que se quiere ir a Moscú, tal como está Rusia hoy en día. Pero es tenaz, y del mismo modo que entró en Siria 3 veces y hasta la tercera no fue secuestrado, ya ha estado en muchas guerras, al cabo de pocos meses consiguió su objetivo y ahora está en Moscú relatándonos ese nuevo mundo que ahora es como un diablo, como un demonio de muchas cabezas, ¿no? Está Putin en Rusia, está la erupción de Trump en Estados Unidos, está el Reino Unido, donde vive Elif, está Francia. El mundo está cambiando y uno de los polos donde se explica ese nuevo mundo es donde tenemos a Marc contando la realidad, con todas las limitaciones que significa contarla desde Moscú, pero con toda la profesionalidad que le ha demostrado en su larga experiencia. A mí me ha dicho que hablase 5 o 6 minutos, podría estar mucho más rato, pero creo que ya estamos deseosos de escuchar tanto a Elif como a Marc, así que les invito a que suban al escenario y que ellos dos llenen esta hora, que les va a faltar tiempo, estoy convencido de ello. Muchas gracias a todos. A la izquierda, aquí, allá, ¿no? Gracias. A la izquierda. Querida Elif. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estoy bien? ¿Y usted? Yo estoy muy bien. No me trates de usted, por favor, trátame tú. Nos llevamos 2 días conociendo, o sea que me gustaría que yo querría, yo creo que tú y yo tratamos 2 países que en estos momentos están situados muy a la par. Y me gustaría que me explicaras un poco cuál es la situación de la libertad de expresión en Turquía. Sí.
Primeramente, a mí me encanta estar aquí en España, en Barcelona. Ojalá que pudiera hablar español. No puedo hablar bien, pero puedo comprender cuando ustedes hablan. But I will have to speak English, so I hope you'll forgive me. It really breaks my heart because Turkey's trajectory, Turkey's path could have been very different. And yet we have been sliding backwards very fast. And I think speed is essential here because everything happens so fast in Turkey. We rarely have any time to stop and analyze and digest because the next day something else happens and then the next week something else happens. And this has been very, very tiring, I think, for the people for a long time. I've also lived in other countries. I've lived in, one of the places that I lived in was Arizona. And I always remember thinking in Arizona time just does not run. It just moves very slowly. Whereas in Turkey, time is constantly running, constantly galloping. So this has been the state for quite a long time. But right now, I think the slide backwards from democracy is the fastest ever. As you know, this summer has been a very turbulent summer for Turkey. In July, there was a coup attempt, which I think was very shocking, very unexpected, bloody. It left more than 200 people dead, and it was very wrong. And it made everything worse. Turkey's Democrats and liberals, we do not want another military takeover. This is a country that has experienced 3 coups d'etats, military takeovers, in 1960, 1971, 1980, and each one brought human rights violations. So for us, for me, the right way forward is not a military dictatorship and also not an authoritarian regime. I want a proper pluralistic democracy. Therefore, I strongly condemn the coup attempt. But at the same time, after the coup, they started a purge, a very widespread purge, and that was also wrong. 1 million people have been affected, especially the crackdown on journalists, intellectuals, writers has been very severe. Today in Turkey, there are more than 135 journalists in prison. In the past, China used to be the world's #1 jailer for journalists. Today it's Turkey. We surpassed China. And as I'm speaking to you now, I have friends and colleagues who are blacklisted, stigmatized, exiled, imprisoned. Among them are cartoonists. I think I especially want to emphasize cartoonists because it is one of the first indications of authoritarianism when nations lose their ability to laugh at themselves. So I think first you lose humor. That's one of the things that you lose first. In short, today I think for writers it's one of the most difficult periods in Turkey to be a writer, to be a journalist, to be an academic or an intellectual. And to be honest with you, every writer in Turkey knows that because of an article, because of a book, because of a tweet, we can get into trouble so easily. In one day, you can be attacked in pro-government papers, you can be demonized in social media, you can even be sued or put on trial. As a result, there's a lot of self-censorship and intimidation. But we do not talk about self-censorship much because it's a bit embarrassing. And I think self-censorship also is an issue that we need to address, how we quieten our own voices. Intimidation does not always come from outside. Sometimes we also internalize it. And that's, I think, where we are right now in Turkey. Pues la verdad es que lo que me cuentas se parece mucho a lo que vivimos en Rusia. Claro. Llevamos mucho tiempo viviendo en Rusia una situación parecida desde que el señor Putin llegó al poder. En Rusia, en la Rusia de los años 90, cuando yo estuve en mi primer periodo en Rusia, era posible ver parodias de Guiñol en un programa de hora máxima audiencia sobre el señor presidente Putin, ¿no? En estos momentos la situación es todo lo contraria. Cuando enciendes la televisión,
cualquiera de los 3 principales canales federales de Rusia dedican entre un 30 y un 40% de sus espacios informativos a las actividades del señor Putin, evidentemente presentadas desde un punto de vista acrítico y, digamos ya, podemos decir, laudatorio y donde prácticamente la diferencia entre propaganda e información no existe, ¿no? Pero no solo es eso, o sea, yo creo que en Rusia hemos vivido incluso cosas graves como asesinatos de periodistas. Asesinatos de periodistas, uno de ellos, el más importante, es de Anna Politkovskaya. Claro. Son asesinatos, además, que desgraciadamente quedan impunes. No, se llega siempre a identificar y a juzgar a los autores materiales, pero nunca llegamos, pese a que hay indicios suficientes para averiguar quién ha sido la persona que ha encargado ese asesinato, nunca se llegan a esclarecer del todo. Recientemente, en el 2015, el principal líder de la oposición fue asesinado al pie de las murallas del Kremlin, en un asesinato que además las autoridades quisieron presentarlo al principio como un asesinato pasional. Era una persona que salía con mujeres y hablaba, entonces intentaron culpabilizar a ese señor, que era un opositor importante, que se había opuesto a la guerra de Ucrania, que se había opuesto al señor Putin desde hacía mucho tiempo, y llegaron incluso a acusarle a asegurar de que había sido asesinado por un marido despechado, ¿no? En estos momentos nadie en Rusia duda quién ha sido el asesino de Boris Nemtsov. La persona o el entorno en el cual ha surgido la idea de matarlo. Todas las pistas conducen a Chechenia, en concreto al líder checheno Ramzan Kadyrov, y ese señor no solo se siente impune, sino que recientemente en su cuenta de Instagram llegó a amenazar al compañero del opositor, publicando un vídeo fingiendo ser una mirilla y que él estaba apuntando con una mirilla telescópica. O sea, estaba, digamos, enorgulleciéndose de lo que había hecho y dando a entender que era una persona impune a cualquier tipo ante la justicia, ¿no? Por último, lo peor que tenemos en estos momentos en Rusia es que Rusia se ha embarcado, no solo ha eliminado cualquier espacio público para disentir, sino que está exportando una realidad paralela a través de los canales de televisión dirigidos a audiencias extranjeras en lenguas extranjeras. Y entonces, pues es una realidad, son canales de televisión que están constantemente siendo acusados por los entes reguladores, por los entes que regulan si está siguiendo la buena práctica periodística. Están acusando, ese canal tiene graves denuncias, periodistas que dimiten en público asegurando ser objeto de presiones. Entonces, en estos momentos, la situación en Rusia, y cuando tú hablabas de la interiorización del miedo, yo recuerdo la última entrevista que tuve antes de las elecciones en Rusia, preguntando acerca de Putin, y la gente me respondía simplemente con evasivas y intentando que yo leyera entre líneas. Cuando preguntaba por Putin me decían, bueno, sí, es una buena persona, probablemente. Me gustaría saber un poco cómo en estos momentos, cómo se vive la relación entre la religión y el Estado en la Turquía en la Turquía actual. Maybe there's no need for me to say this, but I do want to emphasize that Turkey is a very important country geopolitically as well. And what happens in Turkey has repercussions beyond Turkey. What happens in Turkey has repercussions across the Muslim world, and especially in the Middle East. It is a very patriarchal society, it's a conservative society, it's a homophobic society. But I think we have become more nationalistic, more religious, and more enclosed. And this worries me immensely. One of the turning points was the collapse of the relations with EU.
and it's sad for me to say this today because, as you know, yesterday there was another decision to freeze relations with Turkey, and the AKP and Erdogan answered by saying, well, we don't care. So for us Turkish Democrats, this is a very sad moment in time. And you might remember, not that long ago, around 2005, 2006, there was a golden historical moment when it seemed almost possible that Turkey was going to join the EU. There was a lot of enthusiasm on both sides. And that moment was lost, that moment was gone. I do criticize the Turkish government for failing to fulfill EU criteria because they should have carried on with the reforms, and they did not. So I do criticize our government in Turkey, but I'm also critical of populist politicians in Europe, especially in France, especially at the time of Sarkozy, that have used Turkey as the other, as the fear factor in their electoral campaigns. What they did was very short-sighted, and they pushed Turkey away. And in Turkey, our politicians are very emotional. Their reaction was like tit for tat, you know? Okay, if you push me, I push you back. So ever since then, Turkey became more and more and more isolated from Europe. And it became more and more authoritarian. It became more and more nationalistic. Religion today is definitely on the rise. The government is talking about having a new generation and having them making sure that they are more religious. As you know, on the other side of the border, you know this better than anyone, we have a huge problem with ISIS and extremism. For a while, I don't think the government for a long time understood the gravity of ISIS, the danger of ISIS, because it was happening in Syria, it was happening outside the border, and then it started hitting within Turkey with terror attacks. And today we have a big problem with ISIS. It's not only ISIS terrorists coming from outside of Turkey, but Turkish citizens being recruited on Turkish soil, which is a massive, massive problem, and it can continue. So overall, I do feel very worried that religiosity and Islamism are definitely, they go hand in hand, nationalism and authoritarianism. Maybe one other similarity that we should put on the table with Russia is both Turkey and Russia come from strong state traditions. In this regard, Turkey is very different from the rest of the Middle East. You know, remember this was a multi-ethnic, multilingual, multi-religious empire once upon a time. So, but also in the Ottoman Empire and throughout the Republican era, the state is very robust. The state is very strong. It dominates everything, the state ideology. When I went to school in Turkey for many years. I had my basic education in Turkish, and I remember every Monday, we children would gather in the school courtyard, garden, and we would take an oath together, all of us in unison, and the oath would finish by saying, may my existence be a gift to the Turkish state. Now this is very interesting. It is a collectivistic identity. You are part of a mass. You don't have individuality. If there is no individuality, you can impose Islam, you can impose nationalism, you can impose whatever you want in societies where there's no room for individuality. Lo que me explicas, la verdad es que es casi un ejemplo de lo que vivimos a diario en Rusia, donde, digamos, el ser humano como tal, el individuo, prácticamente no tiene valor. Es una herencia de la Unión Soviética, sí, en la cual la colectividad era lo importante, sí, y pese a que en estos momentos la Unión Soviética ya no existe, esa tradición sigue existiendo, ¿no? Y esa necesidad de que el Estado sea fuerte, de que un país tan grande como Rusia, que es el país más grande del mundo, tenga un Estado fuerte, que a pesar de que en apariencia es un Estado federal, está fuertemente centralizado, y donde
la pirámide del poder es muy marcada. No hay, es un país que incluso hemos ido un poco hacia atrás, en el sentido en que en la Unión Soviética había una toma de decisiones colectiva, había un politburó y digamos el secretario general del Partido Comunista tenía que compartir el poder con representantes del gobierno, con representantes de los sindicatos, y eso hacía que, digamos, que la toma de decisiones fuera un proceso mucho más compartido e incluso menos peligroso. En estos momentos no hay nadie en la élite política rusa que sea capaz de decir no a la voluntad de Putin. Putin encarna el consenso, y eso hace incluso que en estos momentos de tensión la posibilidad de que estalle un conflicto sea incluso mayor, incluso de que una crisis derive en un conflicto sea mayor incluso que durante la Guerra Fría, donde había muchas reglas, donde habían reglas y, como he dicho antes, una toma de decisión colectiva, ¿no? Una toma de decisión colectiva que hacía que impedía, digamos, los derrapajes. Respecto al tema de la religión, poca gente sabe, poca gente es consciente del papel tan preponderante que ha asumido la Iglesia Ortodoxa en la construcción del régimen del Estado putiniano, ¿no? Diría que hace un par de semanas o 3, acaban de instalar en un lugar emblemático en Moscú una enorme estatua de 17 metros de altura del príncipe Vladimir I, que es el príncipe que cristianizó, que trajo la región cristiana a Rusia, y según las informaciones que se manejan a nivel periodístico, la decisión de construir esta estatua y de ponerla en un lugar tan simbólico, querían que fuera un lugar todavía más simbólico, en una colina que hubiera creado una impresión similar a la al Cristo de Corcovado en Río de Janeiro, pero bueno, al final tuvo que instalarse en un lugar céntrico, y pues esa decisión vino influida por el obispo Tijón, que es el confesor personal del señor Putin, ¿no? En estos momentos el nivel de debate en Rusia es regresivo. Se ha aprobado, como todos sabéis, una ley de propaganda contra la propaganda homosexual que limita enormemente, que no solo limita enormemente la acción de la vida de la gente que vive una sexualidad diferente, sino que además que es una llamada a la sociedad para que desarrolle, para que lance sus ditos homófobos, ¿no? Y entonces vemos ataques, por ejemplo, ataques de juventudes proputinianas a institutos donde se transmite información sobre el SIDA, ¿no? Más allá, pues el debate habla de prohibir el aborto. Recientemente, pues entrevisté a un político que precisamente era uno de los iniciadores de esta ley contra la propaganda homosexual, y la verdad de que las mujeres que cometían el aborto eran prostitutas. Este es en estos momentos el nivel de debate que tenemos en estos momentos en Rusia. Entonces Rusia en estos momentos es un estado situado ideológicamente en la ultraderecha de Europa. Claro. I mean, it's amazing some of the things you say. So many of the things you say are very similar. It's scary, you know, to see acerca de la mujer, ¿cómo está? O sea, ¿qué me puedes decir de la mujer en estos momentos, de la situación de la mujer en Turquía? I really think women's rights in Turkey, it's an enormously important issue, not because only for its sake, for women's rights and for gender equality, but also because it's at the center of the clash between an Islamist worldview and a secular worldview. So most of these debates, ideological debates, are taking place around women's issues and around women's bodies and women's rights. So it is an incredibly important issue. But maybe I should also remind you that in my opinion, one of the biggest mistakes that the Turkish government has been making over and over is to confuse democracy with majoritarianism. Democracy, it's not a perfect system, but it's the best system that humanity has created together as a political system.
But at the same time, it's fragile. It's something you need to work on day in, day out. You can't take democracy for granted. And in Turkey, we learned this firsthand. We learned it in a very bad way, that democracy, you really can't take it for granted. Even the rights that you have, you can lose. And you can lose them very fast. So what the government is doing is to say, okay, look, we have free elections, we have the ballot box, people are going, people are voting, and they vote us, so this is democracy. But they do not understand that for a proper democracy, in addition to ballot box, in addition to free elections, you need other things. There are other requirements like rule of law, separation of powers, definitely freedom of speech, definitely free media, human rights, and women's rights. Without having these, if you only have the ballot box, that's not a democracy. It's only the rule of majority over the rest of the society. So that's where we are in Turkey right now. And in terms of women's rights, we have seen a very alarming increase in domestic violence. We have seen a very alarming increase in cases of murder of women by their ex-husbands, husbands, ex-partners, or by strangers. And one of the biggest problems is the government is not addressing the issue, but just making it even worse. You might have heard about this, you might have read about this. This week there was an attempt by ruling politicians, to introduce a bill, and a bill that made it possible for men to walk free, unpunished, if they agree to marry the minors that they have sexually assaulted. So the government is saying, well, we introduced this bill to save the marriages and to make sure people can get married. The way I see it, this is a bill that legitimizes rape, because girls, I'm talking about minors, are forced to marry their rapists so that they can be raped their whole lives, and the institution of marriage is saved. There's a horrible notion of honor, a very patriarchal notion of honor, and this concept is being, fetishized, and all the discussions about honor revolve around women's bodies and women's sexualities. So what do we need to do? We definitely need a women's movement that can bring together women from very different backgrounds and unite them around common causes. In Turkey, we have not been able to do this because Turkey's women, just like the rest of the Turkish society, are badly polarized, badly divided. Politics divides us. So you have headscarved women on the one side, you have Kemalist women on the other side. But what happens is when women are divided, the only thing that benefits from this division is the status quo, is patriarchy. I also think that in addition to a proper sisterhood that embraces all women, we need to work together with LGBT movement. It's incredibly important. For several years, it was possible to organize gay pride parades in Istanbul, and this was so important not only for Turkey's sexual minorities, but also for sexual minorities across the Middle East, because for the first time in a Muslim majority city, you could organize gay parades. And what happened was, now we're going backwards. Last year, the year before, it was crushed by the police with tear gas, water cannon, rubber pellets. And last year, ultranationalist groups and Islamist groups threatened the LGBT parade. And the government said, okay, we're banning it in order to protect the parade. So, the government is using it as an excuse to ban a right that was earned. All I'm trying to say is, both in terms of women's rights and LGBT rights, I think there's a slide backwards, and if we don't work together, we will lose a lot. When democracy is lost, I think women and sexual minorities have much more to lose than men. De nuevo, veo grandes similitudes con la situación que vivimos en estos momentos en Rusia. Una situación que no solo se produce ahora, sino que se prolonga ya varios años, diría que desde la llegada del señor Putin al poder, ¿no? La regresión de las libertades en general es muy marcada
desde los años 90, ¿no? Desde los años 90. Pero con la llegada de Putin al poder, los intentos que había habido en Rusia de organizar el Día del Orgullo Gay, de celebrar en Moscú el Día del Orgullo Gay, ya simplemente ya se dejó de intentar, ya se dejó porque aquellos que querían celebrarlo sabían que se iban a encontrar con una posición cerrada del régimen, ¿no? El gobierno dice que no hay caza de brujas, que hay locales gays abiertos en Rusia, que siempre y cuando no violen la ley de propaganda homosexual, es decir, que no lo proclamen públicamente, los gays no tienen problemas. La realidad que vemos es que cada vez más hay miembros de minorías sexuales que optan por exiliarse en Europa y porque se sienten cada vez más marginados. Es decir, las leyes anti-homófobas que han sido aprobadas en Rusia han sido como una señal, de nuevo una señal, para que la sociedad, digamos, desate sus instintos homófobos. Respecto a las mujeres, también es una regresión, diría que incluso brutal, ¿no? Un dato lo certifica. Anualmente, cada 40 minutos, una mujer muere en Rusia víctima de la violencia doméstica, víctima de la violencia de género. En total, aproximadamente alrededor de 14.000 y 15.000 mujeres al año mueren en Rusia víctimas de la violencia doméstica. Es un problema que no solo... no existe una ley para afrontar el tema, pero lo más preocupante es que ni siquiera existe la voluntad de afrontar, de aprobar un paquete legislativo que proteja a las mujeres de esta lacra, ¿no? Eso es, digamos, existen comisiones como la Comisión para la Defensa de la Familia, es una comisión parlamentaria y que fundamentalmente se dedica, por ejemplo, a presentarse en exposiciones de fotografía en Moscú y si considera que violan, digamos, que ofrecen, por ejemplo, imágenes desnudas de adolescentes, esas exposiciones son cerradas, ¿no? Y entonces, pues cada vez vemos una marcha atrás bastante marcada, y es incluso las propias mujeres las que lo protagonizan, ¿no? Mujeres que asumen, que además un poco se radicalizan y se convierten, digamos, en auténticas, cuando defienden la familia, en realidad lo que están convirtiendo es en fuerza de choque, en una especie en fuerza de choque en vanguardia del Estado para controlar y para neutralizar aquellos sectores, mujeres liberales, minorías sexuales, que eventualmente puedan suponer una amenaza para ellos. If I can add this, when you go to Turkey, you will come across lots of women, Turkish women, Kurdish women, Armenian, Jewish, Greek, even though our minorities are shrinking because of the history, but nonetheless you will come across very strong, visible women. So it's very ironic because patriarchal societies can also be very matriarchal in the house. Especially in typical Turkish houses, you will come across strong old women as well, grandmothers, paternal or maternal grandmothers. But this doesn't necessarily help women in general, or this doesn't necessarily help to empower women, because there are also divisions among women in that regard. Oftentimes, the matriarch in the family does not help the new woman joining the family, like the bride, because she thinks, okay, I suffered when I was young, now it's her turn to suffer. And we cannot break that very vicious circle. There isn't enough support among women. There isn't enough culture of solidarity. Nonetheless, you will come across very strong women in academia. In academia, the percentage of women in Turkey is quite high.
In Iran, it's even higher. Very interesting. In the media, in medicine, arts, again, lots of strong women. But there's one area in which women are almost non-existent, and that's politics. Local, regional, national politics remains very masculinist, very aggressive, very divisive, and the few women who can make it into that world have to defeminize themselves, desexualize themselves. And I don't think this is a coincidence. In patriarchal countries, women have to, wear, and I catch myself doing the same thing, we always wear darker colors, we try to defeminize ourselves. If you want to be respected with your mind, you have to defeminize yourself. Women are only respected when they get old, because these are societies of gender and age. And I think in the Middle East, many women are trying to get old as fast as possible so that you can get a bit more respect. I remember when I was a child, when I came to Madrid for the first time, it never, left me. It stayed in my memories, my visual memory. I was shaken. I was very surprised that older women in Spain could wear lipsticks, pink lipsticks. I was very surprised that Spanish women were more comfortable with their bodies, with their sexualities. On TV, you could watch them. To me, this was unthinkable. I was coming from my grandmother's neighborhood, where the colors were mostly gray, brown, black. This is what you wear. And old women don't put definitely lipstick. Even younger women are careful with the color of their lipstick, And yet, when you come to Spain, the beauty of this pink stayed with me. So even our daily life codes and colors are very different in more patriarchal societies. I'm not saying that patriarchy only exists in the Middle East, it's universal. And I know in Spain you too have problems with patriarchy, of course, but in some parts of the world it's more intense, it's more concentrated, and therefore we need to work harder. Pues, bueno, éramos los tres temas que queríamos tocar: libertad de expresión, religión, mujeres. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un diálogo muy enriquecedor. Sí. Y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta que pueda venir de nuestro público. Sí, claro. Pregunta que tengan, por favor levanten la mano, ya saben la dinámica, levantan la mano y pues presentan la pregunta a cualquiera de nuestros ponentes. Yo he de decir que desde la mesa de los periodistas hay una pregunta para Marc Maginedas y es: ¿cómo se atreve a seguir en conflictos bélicos después de todo lo que ya ha pasado? Bueno, a ver, yo es que no concibo mi vida fuera del periodismo. No concibo mi vida, como bien sabe Enric, en la redacción es complicado. O sea, gestionarme dentro de las redacciones no es fácil. Entonces, no solo es eso, o sea, es que yo considero que lo que pasó esos 6 meses de vacaciones pagadas en Siria, en realidad son un accidente laboral, ¿no? Que yo no con gusto, pero con responsabilidad, asumí por completo, incluso sus posibles consecuencias. O sea, a partir del momento en que uno decide trabajar en esto, si no es capaz de aceptar la idea de que le puedan matar, o de que pueda ser secuestrado, o de que pueda ser herido, entonces a lo mejor es que he equivocado su vocación, ¿no? Yo personalmente me siento, tremendamente feliz, agradecido a mi diario por haber aceptado mi forma de entender el periodismo. No todos los diarios son capaces de enviar, de entender que cubrir una guerra implica riesgos que siempre tienen que ser evidentemente asumibles, ¿no? O sea, los periodistas de guerra nos movemos en un margen de un 10% de posibilidades de que nos pase algo. Pero si un periodista que
quiere cubrir conflictos, no es capaz de asumir ni siquiera ese 10% de posibilidades de que le pase algo, entonces es que ha equivocado su profesión, ¿no? Ha equivocado su profesión. Creo yo, en mi humilde opinión, ¿no? Yo me siento, para mí no me supone un inconveniente, sino que es que enviándome a Rusia me están haciendo un favor, sinceramente, y os lo digo, o sea, de corazón, porque me lo paso tan bien que no concibo, o sea, no concibo mi vida de otra forma. Bueno. Bueno, eso hombre, no, eso preferiría, pues que bueno, pues, pero no, verdaderamente, o sea. Bueno, tenemos una pregunta al fondo. Por favor, póngase de pie para que lo vean todos y también nuestros invitados. A la orden. Gracias. Buenas tardes, gracias por la exposición. Yo quería hacer una pregunta muy actual, porque después de la victoria de Donald Trump, el escenario internacional varía y dos focos de interés internacionales son Turquía y Rusia, claramente, ¿no? Me gustaría que cada uno de ustedes valoraran ese cambio de escenario, ese nuevo jugador que entra en el tablero mundial y además con las características de Donald Trump. Gracias. To go ahead, please. I'm so glad you raised this issue, because all across the world right now we witness the rise of similar trends of populism, nationalism, xenophobia, isolationism, and what I call tribalism, the idea that we all belong in tribes and we should go back to our own little tribes. The illusion, the idea that if we live in our tribes, we will be safer. The illusion that if we are surrounded by sameness, life will be safer. So this is the illusion that they are selling us all around the world, and it works. They are succeeding. So we have seen Brexit, we have seen the rise of Trump. Now we have, of course, the elections in France upcoming, which is very important, because the kind of far right that exists in France is more hardcore far right we're talking about. And then we have Netherlands, again, Geert Wilders. Of course, Austria is already with the Freedom Party. In the meantime, Turkey, Hungary, and now Poland is repeating the same path, already sliding backwards away from democracy. And of course, there's Russia, and we see echoes of the same mentality. It is as if humanity has not learned anything from history. Yeah? It is as if we have very little memory. I come from a country that has complete collective amnesia. In Turkey, we have no memory whatsoever. We have a rich history, but no memory. So by losing our cosmopolitanism in Turkey, we lost a lot. And I don't want Europe to make the same mistake. I think the loss of diversity is an enormous loss. I'm not talking about financial loss, sociological, but also a loss in our conscience as human beings. And it takes decades to recover from that. So we are at a very dangerous point. I experienced the Brexit campaign in a very interesting way, because as a Turkish writer, I've always supported Turkey's EU journey. I always believed in EU. For me, EU is not primarily a financial project, not primarily an economic project. Of course, finance is very important. But when we talk about EU, for me, it's primarily about values. So it's about democracy, pluralism, freedom of speech, human rights. And I want Turkey to embrace these values. I don't want Turkey to walk in the opposite direction. When I talk with people, for people in Britain, in France, for many of them, EU is a financial burden, because they take their rights for granted. They don't remember why EU was established in the first place, not that long ago, after the Second World War, to stop the rise of ultranationalism, to stop the rise of another militarism, and to find a supranational identity that can unite us. So people have forgotten all of that.
And at the time of the Brexit referendum, when I was in London, I remember one day I was driving, we were driving by the road, there was a big sign in capital letters saying, "The Turks are coming!" exclamation marks. And underneath it said, 80 million of them are coming, Turkey is joining the EU, so we in the UK, we better leave now, before the Turks come. And when you see this, of course, it's very unnerving, because it's a lie. It is an illusion. Everybody knows that Turkey is not joining the EU anytime soon. Even if Turkey joins the EU in the long run, mobility of population can be controlled. It's not like 80 million people are going to invade. But what they are doing is selling fear. And this is the age we're living in. It's the post-truth, the age of fear, the age of anxiety, and emotions are very important. Overall, I think the liberal left, we have not done a very good job in terms of connecting with people's emotions. Elitism is not a good thing. It always backfires. It always creates backlash. And intellectuals have not been able to understand the power of emotions. They answer the rhetoric of populists. Intellectuals answer by using facts and information. That's not the way to deal with it. I'm sorry. Facts are important, but also emotions are important. So in short, I think it's okay to have anxiety. I'm a very anxious person myself. How can I belittle other people's anxieties, It is okay to have anxieties about immigrants, refugees, about the future. This is understandable. This is very human. We can have fears, but what is not okay is to be guided by fear. What is not okay is when nations are guided by fear. Then they make the worst mistakes. So I think as people, as Democrats, as people who believe in democracy, from now on we have to do a better job. We have to connect with people's minds, but also with people's emotions and hearts. And especially with regards to Turkey, I think our job is very difficult, because now Turkish government is talking about, of course, we became very good friends with Russia now. Again, we have no memory. We used to hate, now we became friends. The foreign policy is zigzagging all the time. But in short, Turkey is now talking about, or the government is talking about becoming allies with China, with Pakistan, with Russia, with Saudi Arabia, Shanghai 5. And it's a very scary moment, because this is the rhetoric that's on the rise. So I think as Democrats we need to do a better job from now on. Respecto a Rusia, bueno, yo creo que lo primero que hay que averiguar, y eso creo que la prensa americana tiene ahí un papel importante que jugar, es el grado de manipulación o de influencia que ha podido tener Rusia en estas elecciones, ¿no? Sabemos que ha habido, bueno, tenemos casi la certeza de que ha habido hackeo de los correos de las fuerzas demócratas, evidenciando pues, sus diferencias internas, poniendo en tela de juicio la capacidad de generar confianza que tenía Clinton, y bueno, eso es una cosa casi demostrada, ¿no? Hay cosas que están pendientes, que tenemos que está claro que hay que averiguar y que hay que hacer un esfuerzo por investigar, ¿no? El presidente Trump es el primer aspirante en décadas que no hace pública su declaración de Hacienda. En el 2008, antes de que el señor Trump tuviera ambiciones presidenciales, su hijo admitió que sus negocios recibían mucho dinero de Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la prensa americana tiene unos deberes que hacer, ¿no? Unos deberes que incluso, si depende de lo que se llegue a averiguar, podían incluso conducir a un impeachment del señor Trump, ¿no? Evidente, o sea, lo que está claro es que sorprendentemente el señor Trump ha impuesto un programa, digamos, de acercamiento a Rusia a un partido que tradicionalmente ha sido alérgico a ello. El Partido Republicano siempre ha sido, digamos, más nacionalista, entonces Trump significa una ruptura con toda esta tradición, ¿no? Y bueno, está por ver cuál es el alcance de todo ello. Tenemos también que saber, que averiguar si ha habido verdaderamente influencia en la falsificación de votos en estados clave que han dado la victoria a Trump, como Wisconsin.
Pensilvania, Michigan. Habiendo dicho esto, es decir, yo creo que en el fondo el Kremlin no quería no quería impedir que Trump llegara al poder. Lo que quería era una victoria ajustada y sobre todo muy agria de la señora Clinton, ¿no? Porque eso le permitía a nivel interno, a nivel doméstico, reforzar el discurso interno, que es un discurso que además cohesiona a muchos rusos, que es la amenaza exterior, Occidente nos quiere invadir. Entonces, digamos, el efecto colateral positivo de la victoria de Trump es en estos momentos el señor Putin se ha quedado sin retórica, se ha quedado sin enemigo. Y una vez que te quedas sin enemigo, ese elemento cohesionador se diluye y los problemas afloran. Entonces, pues bueno, también tenemos que ver hasta qué punto, digamos, Estados Unidos es un país presidencialista, pero existen muchos equilibrios y muchos contrapesos al poder de la figura del jefe del Estado y hasta qué punto esa línea prorrusa va a poder ser materializada, ¿no? Porque evidentemente hay un cuerpo de funcionarios, de funcionarios de los servicios secretos, del Departamento de Estado, que funcionan con la lógica de que en estos momentos, o sea, Rusia no es ni siquiera un socio, sino que es un rival, y no lo calificaría de enemigo, pero sí que es un rival con el cual al que hay que contener, ¿no? Pues segunda pregunta, la tenemos aquí delante. Por favor, también póngase de pie. Gracias. Era para Elif un poco, volviendo sobre el tema del papel de la mujer o de la situación que se encuentra la mujer en Oriente Próximo, en Turquía. Hace muy pocos días, por azares estaba en un restaurante y en una mesa próxima apareció un matrimonio que deduje que eran saudíes o catarís, un poco por la imagen que podemos tener, pero podían ser a lo mejor turcos, jóvenes, él en mangas, en jersey, en niki y tal, tejanos, pantalones deportivos, ella iba con un chador, se podía llamar, no sé, Marc, si técnicamente era chador exactamente, aunque de colores claros, y muy jóvenes. Ella parecía que era la que, aparte de la madre de familia, iba con dos niñas pequeñas, vestidas a la occidental, y parecía que era la que tenía un poco el control de la relación familiar. A las niñas, tal, hablar con el camarero. El ambiente era de unas camareras también jóvenes que servían totalmente vestidas a la occidental, y las niñas eran muy despiertas y estaban jugando un poco con todo, ¿no? Lo que me sorprendió es ver, digamos, a una madre que para comer tenía que levantarse el velo y con un marido delante vestido totalmente en occidental y con unas niñas que también vestían así, y no entendía, me costaba entender cuál era el paso para que esas niñas, ya no hablo de la madre en cuanto a su rebelión, digamos, sino que esas niñas que estaban en ese momento tan aparentemente integradas en ese mundo occidental, que todo les parecía bien, en qué momento ellas se convierten también en mujeres como su madre, digamos. Me costó mucho imaginármelas dentro de 10 años o dentro de 7, 8, dando el paso. No sé si usted nos podría ayudar un poco a ese cambio. Sí, muchas gracias. It's amazing, I mean, the scene you describe. And yet it's a scene that we see everywhere, you know, and it's been increasing. How do we solve this? How do we go forward? Because I don't know if you would agree with me, but I think banning headscarf is not a solution. And as you know, in France, it's a big discussion with burkini. Now Sweden is passing laws. But I am critical of headscarf bans for a couple of reasons. Number one, it doesn't work. It only creates resentment, backlash, and it makes especially the women more bitter. Number two, especially as a feminist, I want women to come into the public space. I want to see more women to come to universities, to work, to have money, their own jobs, their own career. If we ban women from access to the public space, they stay at home. And this is not good for them. This is not good for the next generation either.
Thirdly, the bans are being used by extremists like ISIS for counter-propaganda. I don't know if you saw the picture of in France with one woman wearing a burkini surrounded by French policemen on the beach. That picture was circulated all across the Middle East with captions that said, "Look what they're doing to our women. They're trying to make our women naked." And of course that contributes to extremist propaganda. So it's a very complicated issue. How do we solve this? I do think that we need a nuanced and calm approach. Of course, I want all women to be happy with their sexuality and to be free. But I also know that some women will continue to wear the headscarf. We have to accept this reality and work with this reality. There are girls who wear a headscarf, but at the same time wear more modern clothes underneath. You might have noticed them, especially young girls, young Muslim women, are trying to find a way of negotiation, synthesis between their religion or their upbringing and modern life. We need to empower these girls. Some women can be Muslim feminists. It is possible. But on the other hand, the full chador is a very problematic thing, especially for security reasons. In the age we are living, I also understand that. So I don't have sympathy for the face veil. I also have no sympathy for imposing the veil on children. You know, there has to be, because for me, if you are 18 years old, if you are old enough to vote, if you are regarded as a citizen who can vote and be eligible to, to be elected, okay, if you want to cover your head, that's your choice. But you cannot impose it on children, you cannot impose it on minors. So it's possible to have a more nuanced approach rather than saying, okay, I am against headscarf or I am a pro headscarf. But unfortunately in today's world we don't have nuanced discussions anymore, and it's not helping us. Therefore, to answer your question, it will probably depend on that family. If they are an ultra-conservative family, most probably when the girls hit puberty and they have their first period, they will be put in headscarf. If it is a family that is negotiating, modernity and and Islam, there's a chance that those girls will, will not wear the headscarf until they are 18 years old or older. Also, there are families in which case the mothers are covered, but the daughters are not. My grandmother used to cover her head loosely. My mother never did. So there is that possibility as well. It very much depends on the interpretation of Islam. Islam is not a monolithic whole. There are so many clashing interpretations. But I honestly think we need to empower women first and foremost. Tenemos aquí una tercera pregunta. ¿Está encendido? Sí. Sí, yo represento a Innovash, la agencia de innovación del Bajo Llobregat, pero mi pregunta será como representante del Club Internacional del Siglo XXI. Soy miembro del Club Internacional. Trabajamos en dos líneas, como sabrán los medios. Uno es los refugiados, es decir, la inmigración, la diversidad, ¿no? Diversidad por motivos diversos, ayudando a la consecución de empleos y facilitando la integración. Francia tiene mucha experiencia, también está en Alemania, también en Inglaterra, y hay otros países que se está creando, esta sociedad se está extendiendo. En España concretamente, que estamos aquí en Cataluña de momento, con el ámbito nacional, cambiando estatutos, hay una cosa que nos preocupa y que estamos trabajando ahora, y era su opinión en este respecto, es la igualdad de género, ¿no? En la igualdad de género estamos trabajando ahora con Europa, que precisamente va a pasar unos recursos, estamos trabajando con ello, con las cámaras también, pero claro, en Europa no es tan difícil, porque en teoría la igualdad de género es una cuestión más bien burocrática y de ponerlo en marcha que de falta de voluntad. Es decir, ya hay mujeres empresarias, hay mujeres que representan órganos en los consejos de administración, el gobierno está con la ley de igualdad para que haya una paridad y esto se está trabajando. Pero para mí, y le quería comentar esto, ha sido una sorpresa conocer estos días que en Marruecos, que vamos a tener reuniones con una sociedad de empresarias, con una formación extraordinaria y con una actividad, yo diría que inclusive casi envidiable para nosotros, en Marruecos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál cree usted que se podría hacer, aparte de tratados internacionales? Usted ha hablado de democracia. Evidentemente, la democracia, como usted ha dicho muy bien, no solamente es votar ni las elecciones, sino es división de poderes,
la participación de la mujer, el género, la integración, los derechos, etcétera, todo lo que son los derechos fundamentales, pero también otros, ¿no? ¿Qué más se podría hacer desde una entidad como la nuestra, que está más reforzada en algunos países como es Francia, y en España, que estamos empezando desde hace unos años? ¿Cuál cree usted que más que se podría hacer para favorecer esto, ¿no? Sobre todo en aquellos países que es una utopía todo esto de momento, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Do you want to say a few things first? I'll continue. Bueno, yo creo que, es decir, para las mujeres, es decir, tenemos una imagen muy estereotipada en Occidente acerca de cuáles son el papel de las mujeres en las sociedades musulmanas. A veces son mucho más, digamos, influyentes de lo que parecen. Y luego también un poco yo creo que asociamos velo, represión, incluso pues y asociamos el velo a un determinado tipo de mujeres que se queda en casa, y que prefiere, bueno, pues acepta las reglas de una sociedad patriarcal. Yo creo que eso no es así, es decir, yo creo que una de las cosas importantes es asumir que normalizar el hecho del velo, ¿no? Normalizar en el sentido de vivirlo sin estridencias, ¿no? Mi profesora de árabe es una profesora que lleva velo, pero a la vez es una mujer que está haciendo doctorado en matemáticas. Entonces, es una mujer que vive con intensidad su religión, ha decidido, antes no lo llevaba, ahora ha decidido ponérselo, y bueno, pero eso no quiere decir que haya renunciado a su faceta profesional. Es una persona y es una mujer soltera, no tiene marido, y es una mujer pues ya rozando la cuarentena, y ha decidido pues ponerse el velo. Entonces yo creo que que teniendo en cuenta que para algunas de las mujeres con fuertes creencias religiosas, el hecho de obligarlas a no llevar velo significa casi desproveerlas de su identidad. Entonces considero que es importante que empecemos a asumir pues el hecho de la normalización del velo. Las sociedades en el futuro van a ser mucho más multiculturales de lo que son ahora. Y si no aprendemos a convivir con realidades diferentes, no digamos que vamos a enconarnos en el tribalismo, en la entidad, y digamos que no vamos a avanzar hacia y vamos a ir en contra de lo que es el movimiento del mundo, que es la globalización, ¿no? Entonces, sí. To me, it matters a lot, all these discussions. Your question I did understand. Yeah, absolutely. And it matters a lot to me, these discussions, because I myself was raised by a single mother, a divorcee, in a very patriarchal society. I think there are lots of things we can do better. I don't know if you would agree with me, but I support quotas, especially in very, very patriarchal settings. There's no way you can achieve change without supporting quotas, political quotas, for a while. So we need to empower women. Hopefully one day we will come to a stage when quotas will be not necessary anymore, and then we can put them aside. But for a while we do need them. We need to empower. It's very tricky. I mean, at this stage, there are so many gaps, cognitive gaps, cultural gaps between cultures. Some women in the Middle East, they feel offended because they think they are being treated as victims. So I travel a lot across the Middle East, and I come across women who say, thank God I wasn't born over there. I wasn't born in the Western world, because had I been born there, I would be reduced to a sexual being. And then I travel to America, and I hear lots of women saying, thank God I wasn't born over there. They're talking about the Middle East, because they think, had I been born over there, I would be a victim. So, in fact, there's a lot of stereotypes and cultural cliches in both sides. When I ask women in Turkey or in Jordan, in Syria, in the past when we could travel, have you met any Western
women? Do you have any Jewish friends? Do you have any Christian friends? Do you have any Catholic friends? They have 0 friends, but they have a knowledge about how Christian families are. And that is very dangerous. Where does that knowledge come from? You know, we need to challenge that because it's based on stereotypes. Without knowing each other, people make assumptions about each other. So what can be done? I think we need to keep the dialogue open. It's very important that especially young people travel. It makes a huge difference if a young Turkish student can come to Spain or go to Norway, fall in love with a Norwegian girl, you know, meet people from different backgrounds. They go back having changed their mindset. If we don't allow people to travel, if we discourage travel, they will become more isolated. Also, I think as women or as people who support LGBT movements, we have to communicate more over the borders. Democrats need to have better dialogue. We can be very critical of governments, but let us not make the mistake of identifying a government with a country. You know, the countries are always richer and civil societies are always more dynamic. We have to keep the dialogue open. Yo diría que en ciertas, por ejemplo, en ciertas sociedades árabes nos sorprenderíamos, por ejemplo, de ver la fuerza como en países como el Líbano, que tienen el movimiento por los derechos de los homosexuales. Sí, sí. Nos sorprenderíamos muchísimo, muchísimo. O sea, entonces es importantísimo lo que hablábamos, ¿no? De romper el estereotipo, de aprender a convivir con la diferencia, sí. De normalizar, de hacer un esfuerzo por reducir al ámbito privado nuestras convicciones más íntimas de lo que queremos ser, lo que no queremos ser, y tratemos a alguien con convicciones radicalmente diferentes, con respeto, y eso se logra pues eso a través de los viajes y del intercambio cultural, ¿no? Claro, claro, absolutamente. Tenemos 2 preguntas más, pero de pie. Hola, soy Héctor Marín del diario El Mundo y querría comentaros que a raíz de la victoria de Donald Trump se ha puesto muy de moda el término post-verdad, post-truth. Incluso se habla también de la difusión de noticias falsas en plataformas como Facebook, pero me imagino que para alguien que vive en Rusia y que ya había vivido allí con anterioridad y que sigue los medios, no es algo decididamente nuevo. Me gustaría, Marc, que pudieras describirnos cómo llega a ser la maquinaria propagandística del Kremlin en medios como Russia Today o Sputnik, por ejemplo. Eso por un lado. Luego también, en la otra orilla, los medios occidentales tienen la costumbre o el vicio, la tradición de describir a Rusia como un lugar despiadado en que la gente es antipática, fría, el tópico del oso ruso, que creo que ha llegado ya a su máximo extremo con la llegada a la presidencia del país de Putin, que vendría a ser como el villano perfecto de nuestra época. Eso por un lado. Otra cosa que querría preguntarte, y esta pregunta es mucho más sencilla, es si crees que ha vuelto la Guerra Fría y si crees que realmente hay un riesgo de que los rusos puedan ocupar lugares como por ejemplo las repúblicas bálticas, donde hay un gran temor hacia esta posibilidad. No sé si tú crees que es fundado o infundado. Y a Elif querría preguntarle, siento bastante curiosidad por saber qué pensaron en Turquía en este contexto que estamos hablando de la peligrosidad de Rusia y de su presidente. ¿Qué pensaron allí cuando el Estado turco abatió un avión de caza, un avión de guerra ruso? Si temieron que podría producirse un enfrentamiento bélico entre los dos países, y cómo es la relación entre Mr. Erdogan y Mr. Putin después de aquel incidente. Muchas gracias a los dos por estar aquí y por vuestras... Son muchísimas preguntas. Bueno, voy a empezar por digamos, el estereotipo que existe sobre, digamos, la seriedad, la falta de el distanciamiento emocional de Rusia, ¿no? Rusia es un país
una cosa que a mí me sorprendió mucho es que una de mis mejores amigas, que se llama Tatiana, rusa, me dijo que cada vez que venía ella viaja mucho a Italia, ella decía que le parecía que éramos hipócritas, porque estamos todo el rato sonriendo. O sea, es decir, en Rusia no existe, es una cuestión cultural, ¿no? O sea, no se sonríe, solo se sonríe, solo se ofrece una cara amable a aquellos que son miembros de tu círculo íntimo de la familia o o amigos muy próximos. Incluso se puede decir que, que es perfectamente posible que no te saludes ni siquiera en el ascensor. Entonces, eso es una realidad que, bueno, que es así y ahora yo diría que cuando yo tengo muy buenos amigos rusos y amigas además sobre todo, pero sobre todo cuando llegas a un nivel de intimidad importante, yo considero que son gente tremendamente leal y sobre todo muy afectuosa. Y entonces, eso yo quiero, por supuesto, borrar intentar combatir ese estereotipo de la gente fría, de gente con distanciamiento emocional. No, al revés. O sea, cuando tú entras dentro de un círculo íntimo con un ruso, además es un amigo o amiga para toda la vida y es tremendamente leal, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar entre lo que son los rusos y lo que es su élite, porque los rusos es un colectivo que ha sido reiteradamente, que ha sufrido mucho a lo largo de su historia, que ha sufrido purgas tremendas de millones de personas, con millones de muertos, y eso les ha hecho, les hace pensar que ha abierto una brecha, una sima entre lo que son ellos, el pueblo, y las autoridades. Un ruso de a pie prácticamente no tiene la percepción de que pueda cambiar con su voto, con sus acciones, el curso de los acontecimientos. Y entonces, a partir de ahí, pues claro, las élites que gobiernan ese país, que es un país muy rico, que genera muchas riquezas naturales, que maneja mucho dinero, se siente con un gran margen de libertad de actuación, ¿no? Solo eso permitía explicar que en estos momentos aunque el país está sufriendo una recesión tremenda, el año pasado fue del 3,6%, se redujo el Producto Interior Bruto en un 3,6%, el país dedique un 6% de su PIB a gastos de defensa y que no haya protestas en la calle, ¿no? Entonces yo creo que eso habría que entenderlo. Si vamos a la Guerra Fría, yo creo que ya estamos en ella. Y en estos momentos pues estamos en un momento de impasse, de ver qué es lo que va a pasar, que con Trump hasta ahora lo que ha habido es un enfrentamiento muy importante, no es un enfrentamiento ideológico, Rusia ya no representa un bloque, digamos, no es el campeón de una ideología radicalmente opuesta al capitalismo y a la propiedad privada, sino que estamos tratando un tema yo creo que es un tema de dominio y de poder, incluso diría con una palabra pequeña, mafia. Es decir, Rusia intenta, proyectar su influencia de una forma, pues con métodos que incluso podríamos llamar mafiosos, ¿no? Entonces, de ahí vamos a ver cuál es el nivel de exposición del señor Trump al capital ruso, etcétera, ¿no? Porque eso le puede hacer muy digamos, endeble. Yo creo sobre todo que, tampoco es, a diferencia de la Primera Guerra Fría, que había un enfrentamiento entre bloques militares, aquí ya no hay un enfrentamiento entre bloques militares. El gran enemigo de Rusia no es la OTAN, es la UE. Porque la UE es un polo de atracción a todas las repúblicas exsoviéticas y les ofrece a esas repúblicas soviéticas un marco que les aleja del modelo de Estado controlados por mafia que existe en estos momentos en el espacio postsoviético. Entonces, en estos momentos Rusia lo que está haciendo es contraatacar y con todos sus medios para desintegrar no para desintegrar, pero al menos para debilitar el vínculo que une a la UE, ¿no? Entonces, bueno. Respecto al tema de la propaganda, yo creo que es algo que
Es algo que quizás que gracias a Dios, digamos, la UE ha empezado a tomar conciencia recientemente, ¿no? Pero hay una parte importante del mal que está hecho. O sea, el señor Farage prácticamente cada semana intervenía en la cadena RT en inglés, transmitiendo su mensaje, digamos, de odio y de distanciamientos acerca de la UE, ¿no? Y sobre todo yo creo que es importante que además, o sea, es decir, que hay una parte de esos materiales que son publicados por los medios de comunicación rusos que son consumidos por nuestra propia audiencia y tiene un efecto clarísimo aquí, ¿no? Entonces, yo creo que yo hago un llamamiento a los periodistas, pues bueno, primero a los periodistas que trabajan en RT. Hay mucha gente, periodistas que trabajan en RT, son muy buenos, y que si ellos son capaces de, como me consta que sucede, de ponerse serios, digamos que los contenidos de la cadena no violarán de una forma tan reiterada los principios deontológicos, ¿no? Pero luego, por otra parte, creo que es importante, como he intentado hacer en esta charla, denunciar la existencia de esta campaña de desinformación. O sea, no presentar a RT como una cadena que traslada el punto de vista ruso, que eso es totalmente legítimo, sino como una cadena que viola sistemáticamente los principios deontológicos que regulan nuestra profesión. I think in a true democracy, whatever the government, the new government, if the prime minister changes, foreign policy does not change, right? If there's a mature democracy, you might have a new prime minister, the party might have new members, but foreign policy will have a continuity. In Turkey, that's not the case. In Turkey, we have lots of zigzags. You might remember the government was friends with Egypt, and then they became, antithesis, or not enemies, but very, very critical, and there was a clash. The same thing happened with Syria. With Assad, there was a softening of relations, for a while friends, and then opponents. And then with Russia, opponents, friends, opponents, zigzags. So what I'm trying to say is Turkey's foreign policy changes a lot and changes very fast. Two things change a lot in Turkey. One is the education system, and the other one is foreign policy. Every year the education systems change completely, and parents freak out because now it's a different system and they need to adapt to a different system. There is very little sense of continuity in Turkey, and as I said, there's no memory. It's pure amnesia. So the same papers that the year before were attacking Putin can be singing the praises of Putin just a few months later. And it's okay, because Turkey is a country of ruptures, discontinuity. But in order to explain this better, maybe I have to mention that our entire relationship with the past is full of ruptures. That's why it's so difficult for many people today to talk about 1915, the massacres of Armenians, for instance. People cannot understand because there's a lot of amnesia, there's a lot of disconnection from the past. It's a society that has changed its alphabet. In 1920s, we have changed our alphabet. So the old Ottoman manuscripts were written from right to left, and then you adopt the Latin alphabet and you start writing from left to right. It's a big shift in the mind. As a result, today you have generations of people in Istanbul, for instance. You walk by a graveyard, there's an old manuscript, you don't know who is buried there. You have no idea who is buried in that cemetery because the script is in Ottoman language, and Turks today cannot read that script. So there are big ruptures. Also, our vocabulary changed a lot. When you look at an Ottoman dictionary, to me as a writer, this is a very important issue. An Ottoman dictionary is this thick. A modern Turkish dictionary is half the size. Half of the vocabulary has been taken out. So the Turkish language has been Turkified
with nationalism. Whereas in the past there were words coming from Arabic, from Persian, from Armenian, from Greek. All of those words were taken out. So what I'm trying to say is our entire connection with the past is quite problematic in Turkey, and that makes a big difference. And the education system. As I said, I went to school in Turkey. We grew up looking at these visual maps, Ottoman maps. You would look at 15th century Ottoman map, expansion, 16th century expansion, and then it begins to shrink. So what we learned at school as children was, we used to be a great empire, but then they took it from us. This is a big distinction. The rest of the Middle East has, to a large extent, been colonized. They were the colonies of the Western world. The Ottomans were not. Both Russia and Turkey, they come from imperial pasts. So I, as a child, grew up learning in Turkey that we were surrounded by water on 3 sides, because it's a peninsula, and by enemies on 4 sides. I remember learning how to count in Turkish language, like you would say 1, 2, 3, the Russians are awful, 5, 6, 7, the Bulgarians are even worse, 7, 8, 9, oh, the Germans are horrible, 9, 10, 11, the Arabs stabbed us in the back. This is how we learned, our riddles, even as children. So there's this paranoia that we're surrounded by external enemies and they want to get our territories. And this affects even foreign policies. Also, I think we need to be careful. We talked about Trump, we talked about Russia and Turkey. One thing they have in common is this idea that in the past there was a golden time of grandeur, and we should go back to that golden age. What was one of Trump's leading slogans? To make America great again. So the emphasis is on again. The same thing is happening in Turkey. We have neo-Ottoman dreams, and those neo-Ottoman dreams, just like Russia's neo-imperial dreams, are affecting foreign policy. Sometimes they even, say, wait a minute, why are we taking Turkey's national treaties for granted? The government questions Lausanne. If this was a Greek audience, maybe you would know this theme better, because Greece is very disturbed right now that the Turkish government is talking about Lausanne, because it's a treaty that defines Turkey's borders. Now the government is saying, we used to have Mosul in the past, we used to have territory in the past. So what I'm trying to say is, especially in the Middle East, in Turkey included, the past is not dead. The past is not bygone. And here we are in the year 2016, still living the consequences of the 19th century. It is still not settled. It's a very liquid world, constantly changing. And I think the Middle East, especially across the Middle East, you will feel this very vividly. The past is living in the present, and the past is shaping the present moment, all across the Middle East. Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí porque ya estamos muy pasados de tiempo, pero antes de despedirme quiero decirles 2 cosas muy importantes. La primera, la siguiente cita, ya les he dicho al comienzo de esta conferencia que el Cornella Creació del 2017 comienza el 13 de enero, pero es que antes, el 15 de diciembre, tenemos una masterclass entre el Cornella Creació Forum y el Centre d'Empreses Pro Cornella que se llamará Creer, Crear y Conseguir. Estará a cargo de Àlex Rovira, experto en psicología del liderazgo a nivel mundial, y las inscripciones se podrán hacer a partir del 1 de diciembre a través de www.masterclassprocornella.cat o a través del teléfono 93 474 8042. La segunda cosa muy importante es que tomo nota de la rectificación que me ha hecho Enrique Hernández, así que modifico, es un Aries que le gusta vivir tranquilamente en Barcelona con su hija, con su hijo y con su mujer. Muchas gracias por su atención, volvemos en el 2017 y que acaben de pasar muy buena tarde y buena noche hoy en nuestro particular Black Friday en la nit de compras. Gracias y un aplauso para nuestros invitados.